La semana pasada comenzamos a estudiar un tema que se llama la gracia de la oración, ¿verdad? El cual yo he sido bendecido estudiando este tema y yo creo que muchos de los que estamos en este recinto lo hemos sido también. Y hablamos la primera parte introductoria acerca de cómo Dios nos enseña a tener una relación personal con nosotros, basado en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26 al 31, ¿verdad? Y hablamos acerca de cómo Él nos invita a tener una intimidad. Que Él creó, Dios crea al hombre y después crea a la mujer, pero en medio de la creación del hombre Adán tiene una relación personal con Él. Y Eva tiene una relación personal con Él también. Qué bonito es ver cómo Él se comunica y que nos demostraba o nos muestra el texto que Dios es un Dios comunicativo, ¿verdad? Comunicativo, y Él desea que nosotros nos comuniquemos con Él. Pero en medio de esto surgieron dos preguntas: ¿qué es orar y qué es una oración? Y nosotros hablamos sobre eso y cómo era la búsqueda y estar cercano de Dios en medio de todo. Si Dios lo sabe todo, ¿por qué debo de pedirle? Si Él ha tomado decisiones de antemano, ¿qué sentido tiene pedir sobre lo que Él ya decidió? Y fuimos a Lucas 12:30, porque todas estas cosas buscan los gentiles, la gente de este mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, dice en Lucas 12:30. Después fuimos a Mateo 6:8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. Entonces definimos ¿qué es la oración? La oración es comunicación personal con Dios. Pero también dije que esta definición era muy amplia porque viene incluido otras cosas. Lo primero que venía incluido es nuestras peticiones de oración, nuestras necesidades que estamos presentando delante de Dios, las necesidades de orar por otros también, ¿verdad? En tiempo de oración tenemos que orar por otros. Pero también hablaba la parte de confesar nuestros pecados, confesar lo que hemos hecho contra Dios en medio de nuestra oración, un tiempo de adoración y alabanza y acción de gracias, pero también comunicarnos con Dios y esperar de que Dios hable a nuestras vidas. Eso fue antes de comenzar o de iniciar el punto B, que tiene que ver con las razones por el cual quiere Dios que nosotros oremos. Y la semana pasada hablábamos que la primera razón es porque expresa nuestra fe, ¿verdad? Cuando nosotros oramos, estamos expresando nuestra fe en el Señor. Y usamos dos textos, uno que está en Hebreos 4:16 y otro que está en Hebreos 10:22. Y en Hebreos 10:22, por favor vaya conmigo, Hebreos 10, capítulo 10, verso 22, y aquí fue donde quedamos la semana pasada. Dice: acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Y yo decía que este texto bíblico es una exhortación, y la exhortación que nos hace el escritor de Hebreo es que nos acerquemos a Dios. Dios está interesado en que tú y yo tengamos una relación personal con nuestro Padre, y la invitación que hace es: acércate a Él, acércate a Dios. Pero dice, ¿cuál es el modo? Con un corazón sincero, con un corazón sincero. Y hay veces cuando uno habla con un amigo, uno dice: voy a ser sincero contigo, ¿verdad? Y es cuando uno viene y dice todo lo que tiene dentro de su corazón. Porque hay veces, nosotros hemos enseñado y enseñamos que hay 3 niveles de comunicación. La primera nivel de comunicación, uno dice: hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? La segunda nivel de comunicación es cuando uno va el paso más allá. No, bien, estoy en esto, estoy en aquello. Pero el tercer nivel de comunicación tiene que ver cuando tú y yo involucramos nuestras emociones, involucramos todo nuestro ser. Le decimos: estoy mal, tengo estos problemas, en fin, todo lo que tiene que ver con eso.
Y el texto nos está invitando no que tengamos una comunicación con Dios de nivel 1, sino de nivel 3, donde usted y yo, todo nuestro ser lo desbordamos delante de Dios y le decimos a Él cómo estamos, qué está pasando en lo más profundo de nuestro ser. Sigue diciendo el texto bíblico en Hebreos, dice, con plena certidumbre de fe, creyendo que Dios está allí, creyendo que Dios nos está escuchando. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, no dudando de que Dios se ha ido. Dios está allí. Si tú no lo sientes, si tú no puedes percibirlo, aún Dios está allí. Antes que nosotros llegáramos esta mañana a este recinto, ya Dios estaba aquí, ¿verdad? Teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. Mi hermana tiene un perro labrador hermoso. Yo en la mañana salgo a caminar, a correr y me lo llevo. Ya no tiene casi tiempo para sacarlo. Anoche salí con los chicos a caminar con el perro. No lo habían sacado en todo el día. Y en medio de todo eso, yo le facilité al perro a Keren, y Keren se llevó el perro y casi se le soltó el perro y se iba a ir. Y yo corrí y lo agarré. ¿Y por qué digo esto? Porque en ese momento mi hija dijo: papi, perdóname. ¿Y qué pasó, mi amor? Tú no sabes lo que pensé yo. Y me dijo: ¿qué pensaste, mi amor? Y me dijo lo que estaba pensando, porque tenía miedo que el perro se le iba a ir, se había perdido. Y lo que hizo mi hija fue abrir su corazón y decirme lo que estaba pensando. Y yo cuando esto se dio, dice el texto bíblico, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. Es decirle a Dios: tengo este pensamiento que no es agradable a ti. Tengo estas situaciones en mi mente que no van alineado con tu bendita palabra. Pero así como mi hija abrió su corazón con su padre, tú y yo tenemos que abrir nuestro corazón con nuestro Padre también. Sencillamente. No entiendo por qué a veces nosotros le damos vuelta o tenemos una oración establecida. No, el Espíritu Santo nos guía, nos enseña cómo debemos de orar, como nos conviene. Como nos conviene, hermano. Y ahí está el Señor hablando. Y mi hija, cuando me dijo así, yo la abracé y oré por ella y le dije: no te preocupes, ¿verdad? Y yo estoy seguro que cuando tú y yo vamos delante de Dios, le decimos: Dios, yo tengo un mal pensamiento, yo he actuado mal de esta manera. Dios nos escucha, inclina su oído a su hermosa creación, porque somos hermosa creación de Dios. Y viene y nos abraza, viene y nos habla, viene y nos conforta, viene y afirma nuestra identidad como sus hijos que somos. Afirma la identidad que somos sus hijos. No somos que somos pecadores, sí, pero que somos redimidos. Fuimos redimidos una vez y para siempre por la sangre de Cristo. Una vez y para siempre. Y por eso la invitación que hace el escritor de Hebreo es: entremos confiadamente delante del trono de gracia. Es un trono de gracia, no es un trono de juicio. El que nos enjuicia a nosotros es Satanás, no Dios. Dios nos atrae con cuerdas de amor. Amén. ¿Qué más encontramos en el texto? Ahora yo quiero que revisemos algo más. Pues que Dios es nuestro Padre, debemos pedirle con fe. Jesús dice: si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. ¿O no es así? Ahora, yo dije esta mañana que Dios nos da lo que necesitamos y no lo que queremos. Muchas veces nosotros podemos orar muchas cosas, pero Dios nos va a dar lo que usted y yo necesitamos, porque Él conoce nuestra vida. Entonces hay veces que Dios dice no, sí o espera. Tenemos que esperar, confiar en Dios. Él tiene planes mejores que los que tú y yo tenemos para nosotros. Vaya por favor conmigo a Mateo capítulo 21, verso 22.
Y dice, y todo lo que pidáis en oración creyendo lo que. Pero ¿cómo tenemos que hacerlo? Creyendo. Hermanos, creyendo. ¿Cómo que yo voy a estar orando al Señor y no creo que Dios me vaya a hablar, o que Dios vaya a hablar a mi vida, o que Dios no haga una respuesta? Yo he entendido a Dios de tal manera que yo percibo cuando Dios está en una respuesta y no la respuesta que yo quiero. A ese punto he entendido a Dios. Yo le pido algo y yo le pido algo y le pido, porque la Biblia dice pedir, ¿verdad? Y le pido, le adoro, le confieso mis pecados y de repente percibo que Dios me da una respuesta que no es la que yo quiero. Pero dice su palabra que Él nos da conforme a lo que Él está esperando en nosotros, lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Vaya también conmigo a Marcos capítulo 11, verso 24. Marcos capítulo 11, verso 24. Amén. Acá adelante creo que está. Dice: por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. ¿Verdad? Dice, creed que ya las habéis recibido. ¿Qué tengo que hacer yo? Creer. Ahora vayamos a Santiago ahora, por favor, Santiago. Capítulo 1, verso 6 al 8. Ustedes han leído esta carta más de una vez y saben lo que dice allí. Dice, pero que pidamos ¿con qué? Con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a las olas del mar, impulsado por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues, parece como paisa, no piense pues ese hombre que recibirá con cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Y yo sé que hay gente que está en este recinto que tiene más edad que yo, el cual yo respetamos las canas, a los que tienen las canas, a los que no, chan. Y uno encuentra que hay gente que este versículo los describe en su totalidad. Gente que no ora, gente que no tiene fe y que es gente que es inconstante en todos sus caminos. Siempre es así. Entonces uno va y uno se sienta con ellos, los escucha en la necesidad que tiene. Pastor, tengo esta necesidad. ¿Y tú oraste? No oro. ¿Leíste la Biblia? No leo la Biblia. ¿Tienes tu vida devocional? No tengo vida devocional. Pero Dios no me contesta, pastor. Pero es que tú no tienes una vida devocional, tú no tienes una vida adecuada para Dios en ese sentido. Y tú miras, ¿y cómo te van en el noviazgo? A los que son novios, bien. Y tú miras a aquellos que están casados, tienen problemas. Porque la inseguridad que tienen al acercarse a Dios está demostrada también en su estilo de vida. Segundo, el segundo punto. ¿Por qué razón nosotros nos debemos orar? ¿Verdad? Razones por las cuales quiere Dios que nosotros oremos. La segunda razón que yo pude encontrar es fortalecimiento de la comunión con Él. Cuando Dios nos invita a orar es porque quiere fortalecer nuestra comunión con Él. ¿Verdad? La oración nos lleva a una comunión más honda con Dios. Y a Él le encanta y se deleita con nuestra comunión. ¿Por qué nosotros hicimos este escenario acá? Porque para algunos el lugar donde hacen su devocional es su sala, ¿verdad? Tú llegas a tu sala, te sientas, sacas tu Biblia y esperas y comienzas a hacer tu devocional. Para otros de repente es la habitación. Pero no pudimos colocar una habitación acá, ¿verdad? Pero hay otros que les encanta el baño. Cuando yo viví en Venezuela, yo me tocaba hacer el devocional en el baño.
porque yo vivía en como un cuarto donde habían varias habitaciones, no me había lugar. Entonces yo me metía al baño y que a bañarme y hacía mi devocional ahí bien temprano, ¿verdad? Ahora yo quiero que revisemos algo que está en San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Miren la primera parte del texto, dijo, una recomendación que está haciendo el escritor del Evangelio de San Juan a los judíos, pero dice que habían creído en él: si vosotros permanecéis. La invitación que está haciendo es que permanezcamos en una relación íntima con él y con su palabra también, ¿verdad? A veces nosotros somos buenos para leer el texto bíblico, pero no permanecer ahí en secreto con el Señor, a que Dios nos hable, a que Dios guíe nuestra vida. La invitación es que nosotros, además de leer la palabra, además de tener ese tiempo con el Señor, realmente nosotros estemos atentos a que Dios hable en el secreto con nosotros. No lo hagamos para callar nuestra conciencia evangélica. Hagámoslo para tener una relación profunda con Dios. La semana pasada yo decía que para mí Dios se ha vuelto mi Padre, literalmente mi Padre. Mi relación con Él cada vez es más profunda. Yo saco mi tiempo en mi agenda para poder estar con Él. Sigamos el versículo 36 de Juan 8, verso 36. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque cuando nosotros estamos frente a nuestro Padre, vivimos la plenitud de quienes somos como sus hijos. Estamos libres delante de Él para tener una relación profunda con Él, una relación íntima con Él. Dios no está distante, Dios está cerca de ti y de mí. Y lo que está pidiendo de nosotros es que nosotros nos acerquemos a Él, que intimemos con Él, que hablemos con Él y que Él transforme nuestras vidas. Yo decía en un ayuno que la experiencia de Moisés, de Abraham, de Jacob, de Isaías, de Pablo, de Pedro me enseña a mí que cuando uno se acerca a Dios, uno es cambiado. Y si usted y yo tenemos la costumbre de cada día acercarnos a Dios, Dios comienza a transformarnos cada día, paso a paso. Hay unos que necesitan de repente una intervención muy rápida. Y cuando digo una intervención muy rápida, recuerdo una oración que hizo mi esposa. No está mi esposa aquí, no. Pero ella escucha la grabación. Ella dijo una vez: Señor, quítale todo a Harold. Hazlo comer tierra y que él aprenda a depender de ti. Amén. Esa fue la oración que hizo mi esposa, el cual yo le agradezco. Porque realmente necesitaba una oración como esa. Porque mi sueño estaba en lo que yo tenía, las posesiones que yo tenía, lo que yo manejaba, mi buen nombre. Esa era mi vida. Eso es lo que me daba identidad a mí, lo que me daba seguridad a mí. Y no eran mis ojos puestos en el Señor. Esa intervención divina me ha transformado y me ha cambiado quien soy yo hoy. Pero mi esposa lo hizo hace 17 años, cuando éramos de novio. Porque ella solió el tocino de cómo era yo, me conoció. Y él necesita ser tratado por Dios. Así que esa fue la oración que ella hizo, el cual yo le agradezco.
Hasta el punto que le dije una vez, estando en Medellín, ya ora para que Dios aguante esto. Por favor, ora para que Dios aguante esto. Y ella oró, Señor, ya es tiempo creo que es tiempo que Harold ya deje de... ¿Verdad? Dios mío, ¿cuántas esposas quieren orar así? La dependencia por parte del hombre a Dios es una dependencia salvífica. Cuando usted y yo dependemos del Señor, estamos buscando salvación, pero estamos buscando también liberación. Cuando yo me acerco a mi padre y le cuento lo más íntimo y él sabe cómo estoy hablándole, entonces estoy siendo liberado. Hay gente que está cargada simplemente porque no sabe con quién conversar lo que tiene dentro. Yo me he sentado con alguien y de repente, pastor, vengo para que hablemos. Visto, habla. Gracias, pastor, por escucharme. Bueno, Dios te bendiga. Ya, eso es lo que necesitaba la persona. Sencillamente que alguien lo escuche. No hay otra cosa. Dios quiere que nos quiere escuchar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ir delante de Él. Ir delante de Él. ¿Qué más encontramos? Y a la vez nos transforma a su imagen y semejanza, ya que nos libera de todas las fuerzas opresoras que subyacen al ser humano. Todo lo que quiere venir a nosotros cuando tenemos una comunión profunda con Dios, entonces Dios las liberta de una vez, para su gloria. De una vez, desarraiga todas las cosas de una vez. La dependencia nos libera de nuestras propias pasiones. Cuando usted tiene pasiones allí que no son agradables a Dios, y cuando yo las tengo, cuando vamos a la presencia de Dios, Dios nos liberta de esas pasiones. Hay gente que está luchando con tentaciones. El problema no es la tentación. El problema es darle pie a la tentación que estamos viviendo. Porque vamos a ser tentados, ¿verdad? Pero aún en medio de tentación, Dios nos librará si nosotros tenemos una dependencia con Dios. Yo recuerdo que en medio de este tema de la tentación ha habido mujeres que han tocado la puerta de mi vida. Y estando en Venezuela, yo trabajaba en una empresa allá y estaba sin comer. Había pasado días sin comer, pasando hambre. Y mi jefe me invita a su casa. Y me dice, Harold, quiero hablar contigo. Yo llevaba mi carta de renuncia del trabajo. Ya me voy. Y esa carta de renuncia es una respuesta de una oración que hizo mi esposa en su momento dado. Ahora le cuento por qué. Recuerdo que yo fui donde la chica, y la jefe me llamó e invitó. Yo tenía hambre, hermano. Y ella me invitó a comer a su casa, unos sándwiches muy ricos. Yo los vi así, yo tenía hambre y dije, para aquí voy a saciar mi comida. Pero la chica me dijo, Harold, ¿por qué no tenemos intimidad sexual? Yo le dije, no, yo tengo a mi novia. Éramos novios, Dori y yo. Me dijo, pero tu novia está en Cartagena, tú estás en Venezuela, nadie se va a dar cuenta. Le dije, allá arriba está el que para acá abajo mira. Así le dije yo a ella. Y le entregué, mire, te quiero entregar mi renuncia, yo no puedo seguir trabajando. Yo he pasado mucha hambre ya aquí en Venezuela, yo quiero ir a mi casa. Era un trato de Dios porque yo me fui como Jonás a Venezuela huyendo al llamado que Dios me ha hecho. Y Dios me trató allá. Y la chica me insinuó de nuevo y dije que no. Y agarré los sándwiches y salí corriendo, hermano. Literalmente salí corriendo, hermano. Y dije, no, Señor. Y llamé, cogí los 60,000 bolívares entonces y llamé a Dori y dije, me voy para Colombia. Resulta que ella había orado en diciembre que si yo no llegaba hasta marzo, antes de febrero o marzo de ese año, no nos casábamos y no seguíamos la relación. Ella había orado al Señor, le doy tanto tiempo a Harold para que regrese de Venezuela. Si no regresa este tiempo, Harold y yo nos seguimos. Y yo llegué en febrero, finales de febrero, llegué aquí con la maleta nada más.
una respuesta de Dios para la oración de mi esposa. Qué lindo, ¿verdad? La oración. Pero en medio de esa comunión, al darse una buena comunión con Dios, suceden dos cosas. La primera cosa que sucede es, nosotros obedecemos. Usted y yo obedecemos. Usted y yo, nosotros nos enfrentamos delante de Dios y vamos a obedecer lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios está hablando. Yo decía esta mañana que leí la porción del texto que aparece en la hoja que estamos siguiendo, y para mí es una bendición. Pero la segunda cosa que sucede al acercarnos, ¿verdad?, a Dios, Dios nos comunica su consejo y sus decisiones. Su consejo y sus decisiones, ¿verdad? Vaya conmigo, por favor, al capítulo 15 de San Juan. Capítulo 15 de San Juan, versos 14 y 15. Dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os, ¿qué? Mando. Si se dan cuenta la diferencia como viene cambiando en la escritura, ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado, ¿qué? Amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. Hay cosas que Dios nos va a hablar, que Dios va a acentuar, que Dios va a afirmar, que tú has leído, que tú has escuchado. La vez pasada estábamos conversando acerca de un punto de un mensaje que yo estaba haciendo en la casa, y fue lindo como nuestro hijo Daniel se introdujo en la conversación y dio una apreciación, y fue tan acertada la apreciación que un comentarista bíblico también la decía. Yo dije, wow, esto viene de Dios. Porque cuando yo busco en la computadora un comentarista bíblico de lo que estábamos conversando, encuentro que estaba diciendo lo que mi hijo acababa de decir. Y mi hijo no se ha leído ese comentarista bíblico. No creo que tenga tiempo para eso, sino para otra cosa. Entonces, cómo Dios acentúa una palabra, y aún en estos pequeños tan hermosos. Cómo Dios lo usa a él. Dice: sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Dios nos va a demandar a nosotros cosas que a veces no nos va a gustar, pero ahí es donde radica la intimidad en obedecerlo. Porque a la medida que tú lo obedezcas un paso, Él te va a enseñar cosas, y otro paso te va a enseñar algo más. Y a medida que nosotros nos acercamos a Él, Él va a seguir transformando nuestra vida. Dentro de esta relación de amistad con Dios, por medio de la oración, encontramos que Dios exclama en Jeremías 33:3. Jeremías 33:3. Dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En medio de esa intimidad, Dios nos muestra, nos invita a clamar a Él, pero también dice: yo te responderé, una respuesta a nuestra petición, y te enseñaré. Dios nos enseñará cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Pero todo nace en la intimidad. Primero tenemos que tener fe. Segundo, la invitación que nos hace la oración es a tener intimidad con Dios. Tercero, al orar nos hace una invitación para que participemos en actividades que son de importancia eterna. Participar en actividades que son de importancia eterna. Cuando usted y yo oramos, la obra del reino avanza. Cuando usted y yo oramos, el reino de Dios se va estableciendo cada vez más. Pero si nosotros no oramos, ¿qué pasará? Ahora, de esta manera la oración nos da una oportunidad de intervenir
de una manera significativa en la obra del reino de Dios. O sea, cuando tú y yo oramos, estamos teniendo partícipe de algo que es trascendental, que es a la eternidad. Que hay gente que se va a convertir, gente que va a ser alcanzada a través de tu oración y de mi oración. Así que no le quitemos la oportunidad de eso. Es una invitación que Dios también nos hace a nosotros para que nosotros participemos de ello. Por favor, vaya conmigo a Santiago 4:2. Santiago 4:2 dice: no tienen porque no piden. No tenemos porque no piden. ¿Verdad? Entonces, la invitación que nos hace el autor de Santiago, que es una carta que nos sirve para nuestra cotidianidad, esa que nosotros poder tener, tenemos que pedir. Vaya conmigo por favor a Éxodo 32, versos 9 y 10. Éxodo 32 dice: calma ya tu enojo. ¿Le está diciendo quién? Moisés al Señor. Señor, calma tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. ¿Verdad? Moisés está interviniendo para que Dios no actúe sobre el pueblo. El versículo 11 y 12 nos dice, sigue diciendo ahí: entonces el Señor se clamó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentido. Qué bello. Tú no sabes cuántas veces tú has orado por alguien o por algo y que Dios está escuchando tu clamor y está viendo y cambia los planes para ello. ¿Verdad? Yo creo que muchos que somos creyentes hoy, que antes estábamos apartados, somos el resultado de una oración de una madre incesante en el trono de la gracia para que nosotros nos convirtamos a Él. Yo soy la respuesta de eso. Mi mamá, a pesar de que nos instruyó desde muy pequeño en el camino del Señor y que yo me aparté, mi mamá nunca dejó de orar. Nunca dejó de orar. Y aquí estoy yo. Aquí está la respuesta. Y lo que Dios le había prometido, Dios le cumplió. Dios no te dará una hoja de rutas para tu vida. Lo que quiere Dios es estar contigo en una relación. Vuelvo a decir, Dios no te dará una hoja de ruta para tu vida. Lo que quiere Dios es que estemos en una relación con Él. Rápidamente quiero hablar el siguiente punto tiene que ver con algunos ejemplos de hombres que tuvieron una vida de oración. Y el primero es Martín Lutero. Este gran reformador decía que si no pasaba 2 horas por la mañana se exponía a que Satanás ganase la victoria sobre él durante todo el día. Eso decía Martín Lutero, que si él no pasaba 2 horas allí en oración, ¿verdad? Jean Bouillon, ¿saben quién es este Jean Bouillon? Soñador inmortal. Jean Bouillon fue un misionero, ¿verdad? Decía, es momento de dejar al descubierto la propia persona, de abrir el corazón delante de Dios, de derramar el alma afectuosamente en petición, suspiro y gemidos como las del salmista. Y usaba el Salmo 42 con respecto a eso. Jonathan Edwards, el gran avivador, decía: dedicada ciertos días para orar y hacer exámenes de conciencia. O sea, no solamente se trata de que usted ore o que yo ore, sino que nosotros también nos sentemos y miremos cómo está nuestra vida. Que hagamos una evaluación.
El día pasado mi esposa y yo nos sentamos, por lo general lo hacemos en la noche, los miércoles, y evaluamos nuestras vidas como pareja. Y miramos cómo estamos como esposo, cómo estamos como persona. Y cada uno hace una recomendación y cada uno ora por el otro, ¿verdad? Este hombre sacaba tiempo para buscar la conciencia, cómo estaba él, su credo, pero constante y solamente con una comunión con Dios. Hacía todo esto cada día. Quiero hablar de Juan Wesley, arrebatado por el fuego. Las 3 primeras horas del día dedicaba a la oración y al estudio de la palabra. Conoce a reconocer que el corazón es la fuente de la religión verdadera. Reserva 2 horas para quedarse a solas con Dios. Él se esforzaba por levantarse diariamente a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. No sé qué tiene este tiempo, pero para mí es bien preciado. Ahora, yo quiero pasar al siguiente punto, después de estos ejemplos, de algunos impedimentos de la oración. Y el primer impedimento que yo he encontrado en medio de todo es la falta de perdón. Para eso vayamos a Marcos 11:25. Marcos 11:25. Dice así: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, porque también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. A veces nosotros venimos delante del trono de la gracia y hay cosas que están, yo las llamo inconclusas, irresueltas con alguien. Y Dios nos habla para que nosotros conversemos con esta persona y le pidamos perdón. Hay gente que es muy orgullosa, que no lo hace, no cree razón de sentarse con ella. Pero esta falta de perdón impide tu oración. Yo estaba en Panamá en el 2003, que fui la primera vez, y estábamos orando por una señora. Estábamos un grupo de personas, estaban fundando la iglesia bautista de Bambito, y toda la gente que nosotros evangelizamos le llamamos un coliseo. Y el pastor dijo, bueno, oren por ellos, y yo comencé a orar por ellos. Entonces ella tenía una enfermedad. Cuando yo fui a orar por ella, estaba orando por ella, Dios me dijo, no ores más, dile que perdona a su esposa. Yo quedé así. Yo le dije, mi señora, yo quiero decirle algo. Usted debe de perdonar a su esposo, yo no voy a orar más por usted. Y la señora comenzó a llorar. Porque ella tenía una dolencia por algo que el esposo le había hecho en su corazón. Y suelte y ore por su esposo, déjelo así, pídale perdón. Días después ella se acercó a mí y me dijo, pastor, conversé con mi esposo, le pedí perdón y ya cosa resuelta. Y la enfermedad se le quitó. Vea lo que hace Dios. La segundo impedimento para la oración es la incredulidad. ¿Verdad? Incredulidad. Para eso lo podemos ver en Hebreos 11:6. Y ustedes lo conocen, este texto, ampliamente. Y dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Crea que Él existe y que Él remunera a los que nosotros buscamos. Cuando nos acercamos a Dios, el Dios se va a manifestar, pero tú y yo tenemos que creer que Él está allí y que lo va a hacer. Tercero, duda o falta de fe. Y ya para eso hemos leído el texto que hablaba en Santiago. Pero que pida con fe sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsado por el viento y echado de una parte al otro. ¿Verdad?
Cuarto, por pereza. Santiago 4:2. Vaya conmigo a Santiago 4:2. Dice, codiciáis y no tenéis porque os cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, pero eso cambiasteis y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. La invitación que hace el texto bíblico en Santiago es que nosotros no seamos perezosos en pedir al Señor. Quinto, ahí mismo en Santiago 4:3, por motivos erróneos. Pedid y no recibid, porque pedís con malos ¿qué? Propósitos, para gastarlos en vuestros placeres. ¿Cuál es la razón por qué no recibimos a veces? Porque pedimos mal, a veces pedimos para nuestro deleite. Ahora, pastor, usted no quiere que yo pida para que Dios me dé una buena camisa, pídesela. Pero si tú tienes otras responsabilidades como el colegio de los niños, como la merienda de los niños, como pagar la luz, el agua, ¿tú crees que cuál es la que tienes que hacer? Pagar las prioridades y después sí que Dios te dé lo otro. Ahora, Dios te va a proveer mucho más abundante de lo que tú y yo pedimos cuando estamos en el orden de Dios, ¿verdad? Y por último, muchas veces nuestra oración tiene impedimento porque hay pecados sin confesar, ¿verdad? Y nosotros a veces estamos o peleamos con Dios porque Dios no responde a nuestra oración, pero nuestra relación con Dios está afectada porque tenemos pecado. Todos somos pecadores, todos somos redimidos por el Señor, pero hay veces que usted y yo sabemos que tenemos un pecado y no queremos confesarlo a Dios, sino que lo estamos acariciando y acariciando y acariciando, lo tenemos allí. Y oramos y decimos, Señor, ¿por qué no prospera? Pues tienes un pecado guardado allí, un pecado oculto. Ahora, gracias a Dios, el pecado Dios no lo saca a la luz así para avergonzarnos, sino que lo saca a la luz para restaurarnos. Y para que nosotros seamos instrumentos de restauración para con los demás. El segundo domingo de marzo vamos a hablar sobre eso. Cumplir la ley de Cristo. Vaya conmigo a Primera de Juan, por favor, capítulo 1, versos 7 al 9. Dice, Primera de Juan, capítulo 1, versos 7 al 9. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Usted y yo tenemos pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Confesarlo. El que confía en su pecado y se aparta de él, alcanza misericordia. Ahora, a veces no sé qué pasa en nuestro intelecto, que nosotros pensamos que Dios nos está dando cuenta que estamos pecando, ¿verdad? Y no, Dios no se da cuenta. Y a veces nuestra conciencia va cada vez más cercenada y creemos que no, pero Dios está en control de todo. Y Dios viene y lo permite que alguien se dé cuenta, que alguien nos avise sobre el tema. ¿No ven el caso de David? David pensaba que todo estaba bien y le envía a alguien y le muestra lo que estaba viviendo. Dios puede usar a alguien para traer a nuestra vida y hablarnos de eso, o nos puede usar a nosotros para que nosotros seamos el instrumento de gracia para que le hablemos a alguien dentro de la comunidad con amor y que la persona sea restaurada en medio de su pecado. No condenarlo porque es tan pecador como usted y yo, redimidos con la sangre, que está cometiendo un pecado, sí, pero la intención es restaurarlo. Siempre Dios anda restaurando a su pueblo, no condena. El que condena es el diablo, no Dios.
¿verdad? Dice, y la verdad no está en nosotros. Si confesad vuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Cuando usted y yo confesamos nuestros pecados, entonces Dios nos perdona. Ahora la pregunta sería, si nosotros en medio de nuestra oración, en medio de nuestras peticiones a Dios, tenemos pecados y creemos que Dios debe o tiene que respondernos. Por eso la invitación que decíamos al principio, en la primera parte de este estudio, que no se trata solamente de llegar delante de Dios con un pliego de peticiones y solicitarle que Él las responda. Esa no es la idea. La idea es que usted y yo lleguemos delante de su trono de Dios. Dice Padre nuestro. Es que Dios es mi Padre, que está en los cielos, sí, pero Él ha dejado su Espíritu Santo aquí. Él nos dice, Padre nuestro. Hay una relación entre el Padre y su Hijo. Un ejemplo que nos ha dado para que nosotros ahora lleguemos confiadamente ante su trono de gracia y le pidamos, Señor, yo vengo delante de ti, con fe, en intimidad, siendo parte de lo que Dios quiere hacer por esta nación, siendo parte de lo que Dios quiere hacer para esta ciudad, siendo parte de lo que Dios quiere hacer para esta su iglesia. Cuando nosotros intimamos con Él, entonces somos apercibidos de los planes que Dios tiene para con nosotros y para la gente que está alrededor de nosotros. Pero tenemos que entrar en esa intimidad con Él y romper todo lo que aquellas cosas que impidan la falta de perdón, el orgullo, el altivez, ¿verdad? La falta de confesar nuestros pecados pensando o imaginando que Dios no se dará cuenta, y Dios se da cuenta. Lo que quiere es que nosotros lleguemos a su trono y le digamos, Señor, he pecado contigo, perdóname, te confieso este pecado. Dios saca todas las cosas a la luz, mis hermanos, todas. Y la invitación que nos está haciendo en su exégesis de gracia es que nosotros vengamos a Él en su amor. Permitamos que Dios hable a nuestra vida, a nuestro ser interior, a nuestra corporidad, y nos muestre la podredumbre que tenemos, y que Él, esa podredumbre la lavó con su sangre al enviar a su Hijo, para que nosotros tengamos una buena relación, una buena comunión con Él y seamos instrumentos de gracia para que este reino siga. Yo quiero invitar, hermano, que tú y yo oremos más. Que si hay alguno de estos impedimentos en nuestro corazón, vayamos delante de Dios y se lo digamos. Si nosotros hemos condenado a alguien, ¿quién somos nosotros? Nos ponemos en el estrado de Dios para condenar. Y no somos nosotros quien lo debe hacer, es Dios. Señor, yo te doy gracias. Dios, estamos delante de ti como iglesia, árbol de vida. Tú has hablado durante estas 2 semanas sobre la oración, sobre la gracia de la oración. Nos estás invitando a que nosotros como iglesia oremos más. Estás invitando que como cuerpo de Cristo vivamos esa oración en comunidad donde tú envías bendición y vida eterna, Padre. Señor, yo te pido perdón por los pecados de mis hermanos y por mis pecados, Señor, que han alejado de nuestras vidas y de esta comunidad la presencia tuya, porque somos parte de una comunidad, pero somos parte de tu cuerpo, Señor, y como parte del cuerpo, el pecado de uno afecta al otro. Aún los hermanos que están en España
a unos hermanos que están en Londres, a unos hermanos que están en Estados Unidos, a unos hermanos que están, Dios, en el Medio Oriente. Ahí ellos son afectados porque somos parte de un cuerpo. Ayúdanos, Señor, a poder ser consciente de esto, Padre, y a poder vivir una vida que sea agradable y acepta delante de ti. Cuando nosotros tenemos comunión contigo, Dios, obedecemos tu palabra. Ya no somos más tus siervos, somos tus amigos. Y el amigo, tú le muestras todo lo que vas a hacer a tu amigo. Usaste a Moisés, usaste a Juan. La dinámica nos muestra que quieres también usarnos a nosotros, tus hijos, como ese instrumento de gracia para esta generación que estamos viviendo. Yo te pido perdón, Señor, y te ruego que en tu soberanía y tu gracia nos atraigas más a ti, Dios. Que incomodes a la medianoche, que nos incomodes en el medio del día, que nos atraigas, Señor, que nosotros podamos estar dispuestos cuando tú nos llames, por amor a ti, Señor, por amor a ti. Padre, yo te doy gracias por esta mañana. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias porque al hijo que tú amas, tú corriges. Y sé que a través de este estudio la semana pasada y esta semana tú has corregido nuestra vida de oración. Tú has alineado nuestra vida de oración hacia lo que tú quieres llevarnos como iglesia, Padre. Porque esta es la comunidad que tú has establecido, comunidad árbol de vida para toda familia y nación. Señor, las familias son para ti importantes, pero las familias están formadas por papá, mamá, hijos, hermanos, abuelos. Todos somos importantes para ti. Oramos para que nosotros vivamos una vida esta semana que comienza hoy, una vida que sea cada vez más agradable para ti, pero también negándonos a cosas que a ti no te gustan y que tú ya has hablado en la intimidad una y otra vez a muchos de los que estamos aquí. Muchas gracias te doy, Señor. Ahora, al salir de este lugar, te ruego, Padre, que tú nos sigas bendiciendo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermano, Dios los siga bendiciendo, Dios los guarde, que tengamos una excelente semana.